Amén. Vamos a compartir ahora poderosa palabra del Señor. Dígale a su lado: escucha atentamente lo que Dios tiene para ti. No has venido a escuchar al predicador. Olvídate de ese hombre. Escúchalo a Dios. Escucha su palabra. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Va a ver que este mensaje lo va a sacudir. Se va a fijar que a veces somos tan religiosos que hacemos tonteras. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, primera parte, versículos 1 al 5. Ya lo tenemos, ¿sí? Aquellos que no hayan traído Biblia, por favor, atentos a la Biblia grande de Paraíso, porque tiene que estar escrito. Cuidado, alguien le dé la vuelta en un solo pasaje. Usted no se deje engañar por ninguna persona. Tiene que estar escrito, está. Si no, eso no es palabra de Dios. Amén. Tiene que estar escrito. Y dice, verso 1, capítulo 1, verso 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacob, Andrés, Juan y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruegos con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y otro ocupe su oficio, o tome otro su oficio. Verso 21. Es necesario pues que de entre estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado
de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Qué pasaje más tremendo. Yo quiero que usted preste toda la atención a esto. ¿Qué tiene que ver este pasaje con nosotros en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios tiene preparado dentro de esto para hablar a nuestro corazón, para decirnos algo? Y siempre van a recordar ustedes que la palabra de Dios tiene un efecto poderosísimo, tiene algo muy maravilloso. Dice que el justo por la fe va a vivir. Pero en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, por es una consecuencia de algo. Bendito el momento en que uno lee la palabra de Dios, porque en ese momento se está dando algo que va a hacer que tu fe empiece a funcionar. Por la palabra, no el escuchar la palabra de Dios. No estamos escuchando cualquier cosa, es por la palabra de Dios. Viene una inyección en mi corazón y me hace creer lo que no puedo creer. Me hace esperar lo que ni siquiera viene a mi cabeza que puedo esperar. Puedo creer en los imposibles. Puedo creer en las cosas más increíbles. La fe viene poderosamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que Él ha hablado, lo que Él dice. Por eso cuando sale de la boca de Dios ya viene con poder. Nosotros podemos mirar cómo el cielo y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios. Hebreos, cuando lea en el capítulo 11 verso 3, dice que por la palabra sabemos que el universo fue constituido. Eso quiere decir que cuando Dios habla, ¡puf!, sucede algo. Y eso es lo que Dios quiere. Los mensajes de la palabra de Dios tienen que producir en ti arrepentimiento, tiene que producir convicción de lo que estás haciendo, pecado, pero sobre todo fe. 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 Eso es lo más importante. Hebreos 11:1, ¿qué es la fe? Certeza de lo que esperas y convicción de lo que no ves. Tú no lo has visto a Dios, pero tienes certeza de que Él existe. Por eso te arrodillas o levantas una oración, porque sabes que hay alguien que te está escuchando. La gente de este mundo necesita algo, un objeto, una imagen para postrarse y creer que tiene un Dios. Hay cosas que están pasando en nuestras familias que no nos damos cuenta, porque no abrimos los ojos. Hace muchos años atrás, casi fines del siglo XVIII, principios del XIX, existieron hombres poderosos en la fe, tremendos, mujeres y hombres. Y uno de ellos es Moody, un hombre de Dios tremendo, que no tenía mucha cultura, pero era tremendo en lo que Dios lo utilizaba. Y Moody, en uno de sus dichos, en una de sus formas de ilustrar a la iglesia de ese tiempo, dice algo. Escuche bien, dice algo tremendo. ¿Hasta qué punto la gente cree en las cosas? La gente tiene creencias. Los únicos que pueden tener fe son los hijos de Dios. Solo los hijos de Dios podemos tener fe. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2 de Efesios, a partir del verso 4, dice que la fe es don de Dios. Y Dios nos da ese don cuando Cristo es el autor de nuestra fe. Lo que tienen ellos son creencias, pero son tan fuertes sus creencias que el diablo los engaña y en lo que creen se los da. Recuerden que el diablo imita las cosas de Dios. Que cuando Aarón echó la vara se convirtió en culebra y vinieron sus magos y hicieron lo mismo. Que cuando Aarón golpeó el mar, o el río Nilo se convirtió en sangre, ellos también hicieron lo mismo. Que cuando Moisés dijo que iban a venir ranas sobre ellos, también lo hicieron. El diablo imita las cosas. Pero lo curioso es que la serpiente, la culebra que se hizo, se la comió a las otras dos. El poder de Dios es mayor que cualquier poder.
Y esto decía este varón en esa ilustración. En el campo, dice, yo leí hace tiempo un tratado, una historia de lo que sucede en la India, que un día una señora con su bebé de 6 mesecitos, o 2 meses, perdón, 2 meses, vio entrar a una serpiente en su casa. Y como ella tenía el concepto que ellos adoraban a la serpiente, pensaba que era algo divino. Y la serpiente se acercó al bebé y lo enroscó. Y ella no hizo nada para salvarlo, porque la adoraba a la serpiente. Porque ellos habían tenido en su cabeza que es un Dios. Y lo mató a su bebé. Y no hizo nada. Y entonces Mundy dice: se enardeció mi corazón al escuchar semejante atrocidad. Y dice él: hoy en día el pueblo cristiano no está muy lejos de esto, porque la serpiente se está metiendo dentro de la casa, de sus casas, y está enroscando a sus hijos y a los papás y a las mamás, y no estamos haciendo nada. Qué gran verdad. ¿Qué tiene que ver con esta palabra? Que la religiosidad produce en uno una muerte lenta. Aquí quiero ilustrarles todo esto para que vayan entendiendo. Primero hemos leído en el capítulo 1 de Hechos de que Jesús algo importante les dice, algo les pone en su corazón y les dice: no se vayan de Jerusalén, porque serán embestidos con poder de lo alto. La promesa que escucharon de mi boca, que escucharon de mí, va a venir dentro de pocos días. Juan bautizó con agua, pero yo los bautizaré con mi Espíritu Santo. Esa promesa es una promesa. Y entiendan, ellos recibieron la promesa. Ellos captaron la promesa, porque en el verso 12 dice que volvieron a Jerusalén y se reunieron en el aposento alto. ¿Cuál fue ese aposento alto? El lugar donde moraban los apóstoles. Pero ¿por qué se volvió el lugar de la morada de los apóstoles? Porque una noche antes de ser entregado el Señor Jesús, allá hizo la cena con ellos. Allá les reveló muchas cosas. Y desde ese momento se constituyó en un lugar importante donde ellos dormían allá. El Señor quiere que nosotros espiritualmente reposemos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en la muerte y la resurrección de Dios, en el reposo de Dios en lo que ha hecho. Y ellos estaban ahí, volvieron, y dice que entraron y los menciona a los 11 apóstoles, porque Judas ya se fue a su lugar, al lugar que se merecía. Y entonces también habían otros. Dice que cuando Pedro se pone en pie, dice que los que estaban reunidos eran como 120 en número. Y curiosamente detalla que eran los apóstoles, los creyentes, María, la madre de Jesús, y ¿quién más? Sus hermanos. Jesús tuvo hermanos, aunque no les guste. Tuvo hermanos, la Biblia lo habla. Y ahí estaban reunidos ellos también. Y dice que estaban en el aposento. Y curiosamente, antes de que venga la promesa, pasa algo, como lo que nos pasa a todos nosotros, que escuchamos promesas de Dios descritas en la Biblia, que Dios preparó para nosotros. Promesas, las promesas de Dios son sí y amén. ¿Qué quiere decir sí y amén? Sí, hágase, amén, hecho está. Eso significa, las promesas de Dios nunca van a decir no. Nunca pueden decir no. Dios, si dio una promesa, la va a cumplir, porque Dios es fiel y nunca miente. Y les dio esta promesa. Ellos reciben. Pero estando entre 120, Pedro se levanta y dice: varones, ¿se acuerdan lo que dijo el profeta? David era profeta también, no solo rey. Dijo: ¿se acuerdan lo que él dijo? Dijo que uno iba a entregarlo
y que alguien tenía que ocupar el oficio de que alguien tenía que ocupar. El Salmo 109 verso 8 dice eso. Y dice, uno tiene que ocupar. Así que vamos a hacer esto. De todos los que estamos reunidos, los 120, escojamos a personas que desde el día en que fue bautizado Jesús caminó con nosotros. Y escogieron a dos, a Barsabás, no a Barrabás, a Barsabás, llamado también el justo, y también a Matías. Y lo primero que hace Pedro es orar. Y dice que él ora y dice, Señor, tú conoces los corazones. Tú sabes el corazón de cada persona. Por favor, queremos que muestres al que tú has escogido. Y después de eso echan suerte. En ese tiempo, ¿cómo era la costumbre de la suerte? Una de las suertes era agarrar pajitas o palitos, y el que sacaba el palito corto era el escogido. Eso era echar suerte. Algunas veces también hechas de arcilla eran como dados, y eso hacían para echar suerte. ¿Qué quiere decirte Dios hoy en este gran mensaje de Dios para tu corazón? Si ellos tenían la promesa de Dios, si ellos oraron a Dios y sabían que el que escoge es Dios, ¿por qué echaron suerte? Así como nosotros, que venimos a la iglesia, que leemos la Biblia, que conocemos muchas de las promesas de Dios, y que oramos a Dios cuando tenemos circunstancias, cuando estamos pasando momentos difíciles, que cuando estamos pasando situaciones difíciles nos acordamos de la promesa, o algún hermano nos dice, oye, Dios ha prometido esto, Dios ha dado una promesa, no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y el hermano dice, sí, es cierto, ¿qué tengo que hacer? Tengo miedo que las cosas no salgan bien. Y le dice, oraremos igual que Pedro. ¿Qué es lo primero que tú haces? ¿Qué deberías hacer? Orar a Dios. Pero lo curioso es que después, no es que agarramos los palitos, no es que agarramos dados, sino que le echamos la suerte, porque nosotros somos los que decidimos. ¿Y cómo echarle suerte? Agarramos y nosotros buscamos las soluciones. Nosotros queremos, si hago esto, entonces Dios me va a ayudar. Y si le pido al hermanito, o si hago estito, y le estás echando a la suerte. Y echarle a la suerte es, te puede salir bien, como te puede salir mal. Y nosotros vemos en este pasaje que lo escogieron por suerte a Matías. Y tú lees la Biblia, todo lo que es Hechos de los Apóstoles, y nunca más es mencionado este hombre en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque no es así. No podemos echar suerte en las cosas. Señor, yo oro para que me des esto. Si tú tienes certeza, si tú sabes que es una promesa de Dios y has orado, espera, porque fiel es el que ha prometido. Sino, ¿para qué oras? Si después vas a hacer lo que tú quieres. Es como echarle a la suerte. Tú estás buscando la solución. Has hecho algo porque eres un religioso. Has orado a Dios, pero tú eres el que soluciona. Tú eres el que decides. Tú eres el que dispone las cosas. Y no va a venir la promesa de Dios sobre tu vida porque tú estás echando suerte. Aunque la misericordia de Dios es increíble. No es mencionado Matías, pero dice que los 120 recibieron el Espíritu Santo. Mire cuánta gracia, cuánta misericordia de Dios, que ese hombre que lo escogen, él no tenía la culpa. Los que lo escogieron tenían la culpa. Los que le hicieron hacer la suerte tenían la culpa. Pero Dios derramóse de su Espíritu Santo sobre él. ¿Y sabes qué? Después Dios proveyó el otro apóstol, que es el apóstol Pablo. Es como algunas personas que hoy en día están orando a papá y le dicen, ¿sabes qué, papá? Mis hijos se están yendo por un rumbo equivocado. Mis hijos se están yendo mal. Están muy mal. Y oran a Dios. Papá,
Ayúdanos. Papá, haz algo. Y después se ponen a hacer ellos y no esperan, porque su oración no ha sido creída. Hola, no ha sido creída. No ha sido con fe. Porque si tú has orado con fe, tienes certeza de lo que esperas. Tú sabes que Dios va a hacer algo. Tú sabes que Dios va a contestar. Tú sabes que Dios, si te ha dicho algo, créelo. Cuando tú le pidas algo a Dios, confía. A no ser que le estés pidiendo mal, como dice Santiago, pides y no recibes, porque pides mal, porque pides para vuestras dádivas. Dios quiere que tú te agarres de sus promesas. La palabra dice que hay promesas, que Jesucristo ha puesto riquezas en gloria, y Él te las va a dar si conforme a su voluntad tú pides. En la segunda carta de Juan, ¿qué le dice Juan, el apóstol, uno de los 12? ¿Qué le dice a Gallo? Gallo, yo quiero que prosperes en todo, así como prospera tu alma. El cristiano tiene que prosperar en su alma, tiene que ser inteligente, tiene que ser sabio, tiene que ser entendido, tiene que saber que las cosas de Dios no son para leerlas y dejarlas, sino para tenerlas y vivir por fe en eso. ¿Sabe por qué hay tanto dolor en el pueblo cristiano? Porque escuchan sí la palabra de Dios, meditan tal vez, oran, pero no hacen caso. Pero no confían en sus promesas, oran sin fe. Y Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay pasajes tan tremendos que a uno lo deja sorprendido, y a uno dice: oye, ¿qué es esto? ¿Hasta qué punto pueden pasar estas cosas? Y quiero que se vayan al segundo libro de Reyes. En este segundo libro de Reyes usted se va a dar cuenta. Gracias, Señor. En el capítulo 4, dos hechos tremendos. Hermano, cuando yo leí esta palabra, y la he leído hace mucho tiempo, y Dios me la ha recordado, y la sigo leyendo y la sigo leyendo, y he llegado a la misma conclusión en mi corazón. Capítulo 4, segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1. Y mire lo que dice. Va a hablar de una mujer que no vamos a saber nunca su nombre, tal vez cuando estemos en la presencia de Dios, pero no sabemos su nombre. Pero está mencionada en la Biblia esta mujer sin nombre, como todos nosotros. Tal vez no esté nuestro nombre, pero estamos haciendo hechos de creer a Dios poderosos. Y mucha gente ora y espera en Dios, y Dios lo bendice grandemente. Las respuestas de Dios vienen porque creemos en sus promesas, porque sabemos que Dios es fiel para prometer y para cumplirlo. Nunca es deudor de nadie. Y aquí dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomar 2 de mis hijos por siervos. Vamos a continuar la lectura, pero quiero que me entienda. Quiero explicarle este pasaje. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Escuche bien. Yo tengo 4 hijos. Mi último hijo varón, Samuel, él en su tiempo se casa. La mujer de él es como esta mujer, la mujer del hijo del pastor. ¿Entiende? Dice: la mujer del hijo de los profetas. Muchos piensan que como era su papá del muchacho profeta, todo está bien.
Algunos piensan y dicen, claro, no, le va a ir bien a todos sus hijos del pastor porque son sus hijos del pastor. ¿Y saben qué? Cuando yo contemplaba esta palabra, puedo mirar algo. He confrontado mi fe con la fe de esta mujer. Y esta mujer parece que hubiera ido a la universidad de la fe y tu pastor está en el kindergarten. Está yendo recién al kinder. Me confronté en mi corazón y dije, ¿qué es? ¿Hasta dónde creo, Señor? ¿Hasta dónde tengo esa fe potente? Y algunos piensan que mis hijos deben tener la fe más tremenda del mundo. Y quiero decirles que para ellos es más difícil que para ustedes, porque la gente piensa que ellos tienen más fe por ser hijas de pastores. Y quiero decirles que ellos son de sangre y carne, igual que ustedes, igual que yo. Y que ellos también luchan para esa fe, que miran a sus padres y están tratando de imitar su fe. Pero ellos confluyen en su corazón diciendo, ¿por qué no creo como ellos? Y muchas veces dudan. Y muchas veces se pelean en su corazón y dicen, ¿por qué? ¿Por qué tienen que hacer las cosas así? ¿Por qué no pueden salir así? Y también hablan con nosotros y dicen, papá, yo le he pedido y no me ha contestado el Señor. Ellos también sufren. Y esta mujer increíble, por eso quiero hablar de esta mujer, que dice que era hija de los, tu siervo, mi marido, o sea, el hijo ha muerto. ¿Se imaginan en ese tiempo? Su esposo, ¿quién era? Un hombre temeroso de Dios. ¿Quiénes son los hombres temerosos de Dios? La Biblia habla bien lindo. No habla como nosotros pensamos. Temerosos para muchos de ustedes es aquel que tiene miedo a fallarle a Dios. Temeroso es aquel que agarra y no hace las cosas porque tiene miedo que Dios lo castigue. No. Cuando habla de temeroso, quiere decir que tiene el temor de Dios. ¿Y qué dice Proverbios 1:7? Que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Qué tenía este hombre? Sabiduría. Entonces, cuando esta mujer ve llegar a unos acreedores, entran y le dicen, tu marido ha muerto, tu marido nos debía plata, nos debía dinero. Ella podía contestar y decir, ¿qué tengo que ver yo con sus deudas? Que a mi marido vayan a cobrarle pues. No, ante Dios somos uno. Y ella agarró y dijo, debía, sí, y no tengo para pagar nada, no tengo ni un peso. Entonces danos a tus 2 hijos para que sean mis esclavos y ellos paguen con su trabajo. ¿Qué hace esta mujer? Va al hombre de Dios, va al profeta Eliseo. Y cuando va al profeta Eliseo, le habla. Dios quiere que nosotros entendamos que vamos a ir hacia Dios o podemos ir a los hombres de Dios para que nos hablen de Dios. Muchos de nosotros no hemos podido entender que Dios levanta a los siervos. El creador del cielo y de la tierra habla con los hombres y mujeres diciéndote, he levantado para que tú seas un testigo mío. He derramado mi espíritu para que tengas poder para hacer esto y serás testigo mío. Y el hombre de Dios o la mujer de Dios habla y debería hablar conforme a la palabra de Dios. Debería aconsejar conforme a la palabra de Dios. Y sabes que hay mucha gente que al ministrar, nosotros ministrando en la iglesia, yo siempre les digo, hablen conforme a la palabra de Dios. Si van a dar consejería, hablen conforme a la palabra de Dios. No hablen conforme a lo que otros dicen, sino lo que Dios te ha revelado en tu vida. Porque la vida que Dios nos da, Cristo, si nosotros vivimos conforme a lo que Dios nos manda, cuando tú hables tiene poder. Porque si no estás contando lo que dice la Biblia, mas cuando tú lo vives tiene poder y autoridad.
Y Dios está buscando hombres y mujeres, no solo pastores, sino un pueblo bendito que le crea a Dios, que sepa caminar con Dios, que le crea sus promesas, que le ore y que espere, porque Dios es fiel y lo cumplirá. Mas el cristiano de hoy en día se conforma con venir a la iglesia. Son domingueros de estar escuchando un mensaje, salen, pero ni siquiera toman en cuenta lo que Dios quiere hacer. Y quiero decirte, tú tienes que ser siervo y sierva del Señor. ¿Por qué nos dice siervos y siervas? Porque somos obedientes a Dios. Tú no te congregas porque yo te he llamado. Tú te congregas porque la palabra de Dios dice: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. No me estás obedeciendo a mí, estás obedeciendo a Dios, porque eso dice en su palabra. Y curiosamente esta mujer viene al hombre de Dios para decirle, para preguntarle. Y le pregunta a él, le dice: mire, han venido a tomar esto. Pero esa mujer no viene llorando, donde el hombre de Dios no viene quejándose, no viene y le dice: ¿sabes qué? Mi marido es un calavera. ¿Sabes qué? Se había prestado plata, Dios mío, y ahora mira, me están cobrando a mí. ¿Yo qué tengo que ver? Qué barbaridad este sinvergüenza. ¿Qué dice esa mujer? Tu siervo, que era temeroso de Dios, ella ha debido ver mucha sabiduría en ese varón. Ha debido ver esas cosas del temor de Dios. Ella miraba un hombre sujeto a Dios, un hombre que no era mentiroso, un hombre que buscaba el consejo de Dios, un hombre que indicaba a sus hijos conforme a la palabra, aunque ellos se enojen, pero les hablaba con el amor de Dios. Un hombre que siempre buscaba el consejo a través de la palabra para decirles: esto dice Dios, no digo yo. No aconsejaba de su corazón, sino tomaba las escrituras y decía: el Señor dice que hagas esto. Y aunque te enojes, el Señor te está diciendo con su palabra para que tú lo hagas. Y si haces caso a Dios, todo saldrá bien. Ella dijo: tu siervo, que era temeroso de Dios. Eliseo la está mirando a esta mujer y le va a contestar, verso 2 del capítulo 4. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? ¿Qué te haré yo? ¿Qué podemos hacer nosotros? Pero este hombre tiene mucha fe en Dios. ¿Qué te haré yo? Y le dice: declárame qué tienes en tu casa. ¿Qué tienes en tu casa, mujer? Tal vez el profeta estaba esperando que le diga: ay, ¿sabes qué? Tengo unos mueblecitos que mi esposo ha hecho, pero lo estoy guardando para regalarles a mis hijas cuando se casen. Entonces, ¿qué le hubiera dicho el profeta? Vende eso y paga tus deudas. ¿Qué tienes? Ay, tengo un tapado que habían dejado los españoles. No, vende pues eso y paga. Dios te va a hablar así. El profeta te va a decir: pero haz eso, tienes. Y sabe que es triste, pero mucha gente tiene cosas que ni siquiera las usa en su casa. Sabe que hay una cosa bien increíble que hemos aprendido a lo largo del camino, desde pequeños, cuando empezamos a caminar en el Señor, cuando éramos bebés espirituales. Todo lo que decía nuestro pastor le creíamos y decíamos: el Señor ha dicho, hagamos esposa. Bien increíble, hemos sido fieles y leales en eso, y ese ha sido el motivo de nuestra fe. Y ahí el pastor agarraba y nos inculcaba: hagan cosas en su casa, vean, límpienla. Y algunos dicen: vamos a limpiar, hay que ungirla. Y la ungen con aceite, la manchan la casa y no sé qué cosas que no dice la Biblia. Hay que ungir a los enfermos, no las casas. Eso se hacía en el Antiguo Testamento, en el templo de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, haga pesquisa en su casa. Mi esposa es bien capa para hacer pesquisas. Hemos aprendido, y mi esposa es de las pesquisas que hace. Y realmente empieza a hacer pesquisas y se va a dar cuenta de las cosas que pasan en su casa. ¿Qué es hacer pesquisas? Limpiar. La limpieza es muy agradable en la casa. Mira tu casa, mirarás cuán limpio eres vos. Porque lo que habla de tu casa habla de ti. ¿Sí? No, es que hay unos cuantos ratoncitos dando vueltas. A ver, habla mucho de lo que eres tú. Ahora,
haga la pesquisa. Mi esposa hace pesquisas. Va, se acerca a los roperos y comienza a mirar y hasta vista de halcón. Y después agarra a mis hijas. Hoy he estado viendo tu ropero y tienes cosas que ni siquiera te pones. Ay, deja, yo me estoy guardando. Me regaló mi papá, mi abuelo, mi tío Serafín. Pero si no usas, hay alguien que puede usarlo. Entonces ellos, ya movidos por el corazón, agarran ahí y aparecen nomás colgadores con ropas y dicen, esto creo que ya no voy a usar esto. Eso es una pesquisa. Y aunque no crean, hasta conmigo lo hace mi esposa. ¿Ve? Ay, no sé por qué estará tan lleno ese ropero, ¿no? Debe ser por algo. El Señor me bendice, le digo. Y entonces comienza y queda, y es verdad. Tenemos cosas que ni siquiera las usamos. Y en esa pesquisa te das cuenta y dices, cuán egoísta soy. ¿Cuánta gente no tendrá? Y volvemos con la pesquisa. También haz pesquisa porque algunas veces estás hurgando en esto y te acuerdas de las cosas que has prestado y no te han devuelto. Yo me acuerdo de abuelita que era bien inteligente. No era letrada, pero era muy inteligente mi abuela. Y agarraba y le pedían, Rubia, le decían, Rubia, ¿me puedes prestar una ollita? Claro que sí, decía abuelita, nunca decía que no. Y sacaba la ollita y la ponía y le decía, le pegaba, vas a volver, para que ella escuche, para que le devuelva. Inteligente, sabia esa mujer. Hay cosas que nosotros deberíamos aprender de la sabiduría de los ancianos. Entonces te acuerdas en la pesquisa que hay cosas que, oye, ¿a quién le he dado? Y también en la pesquisa comienzas a encontrar cosas que tú no has devuelto. Y comienzas, ay, este libro, ¿y de quién es? Claro, amnesia. Ay, era de la... ¿Y por qué no has devuelto? Ay, me había olvidado. Qué bueno es hacer pesquisas. Pero ahora esta mujer le está diciendo, ¿qué tienes en casa? Y le está preguntando, ¿qué hay? Si ella le decía, ¿sabes qué? Tengo diosecillos, sácalos. ¿Sabes qué? Tengo cosas que son, mi abuelo le gustaba leer cartas, sácalo. Lo primero que hubiera hecho este hombre, le hubiera dicho, limpia tu casa, quita toda esa basura, haz de ese lugar bueno, haz de ese lugar algo santo de Dios. Y entonces esta mujer le dice, no tengo nada. Vamos a volver a leer verso 2. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Una vasija, no sabemos cuán grande era la vasija. Él le dijo al profeta, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos los vecinos, vasijas vacías, no pocas, cuidado, no pocas. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. Wow, qué hermoso pasaje. Qué hermosa ilustración de Dios. Pero quiero decirles esto. Cuando me confronté con la mujer, dije, mi fe es tan pequeña ante esta mujer tan grandiosa, que escuchó del hombre de Dios, ¿qué tienes? Un poco de aceite. Ya, listo. Ahora sal a todo tu barrio, préstate vasijas. ¿Se imagina esa mujer? No dijo, ay no, se está haciendo la burla usted. ¿Qué va a pensar la gente? Y agarró a ellos y fueron. ¿Me puede prestar una vasija? Y él le decía, sí, tengo 2. ¿Y para qué quieres? Imagínese, ¿sabe que el varón me ha dicho que lleve vacías? Y yo tengo así una cosita y voy a echar, se va a llenar. Yo no te presto nada. Eres una loca.
Yo no creo que mintió esa mujer. Y sé que el Espíritu Santo le respaldaba. Y ella fue y empezó a pedir, pero les dio una instrucción, creo, a mi modo. ¿Sabes qué, hijito? Para que no nos confundamos con las vasijas, le vas a poner aunque sea un letrerito con marcador, lo que sea, la señora Berta, don Timoteo, cualquier, así todas las vasijas. Y ellos fueron a recoger. Pero ¿cuál fue el consejo del hombre de Dios? No pocas. No pocas. Y fueron y se prestaron. Ya no hay, mamá, ya no hay de quién prestar, ya no nos quieren dar, ya todo hemos hecho. Y su cuarto lleno. Qué mujer de fe. Qué mujer de fe. Qué mujer más increíble. ¿Cómo creyó? Dime tú si has hecho algo parecido. Estoy hablando de lo físico primero. Trajo. Y se cerraron con sus hijos. Sus hijos tal vez ahí ellos no tenían fe. Les decía, mamita, ¿no crees que te estás volviendo loca? A ver, mira, mira, mira. ¿Cómo? En Dios no hay lógica. Por la fe. Por la fe es todo. Fe es certeza de lo que esperas. Y esa mujer se sienta y le dice, hijo, tráeme la primera. Y sigue saliendo, y sigue saliendo, y sigue saliendo. Y la tina se llena. Ya, hijito, ponla allá. Otra. Mientras ellos iban viendo lo que estaba pasando, sus hijos dicen, esto solo Dios puede hacerlo. Esto no es entendible. Y comienzan a mirarle a su madre. Y me imagino correr lágrimas de los chicos y decir, mamá, ¿cuánto crees en Dios? ¿Cuán firme tú crees en esas promesas que Dios da? Tú has orado y has esperado y lo has hecho. No has tirado la suerte y has dicho, voy a ir donde tu tía Carmela y me voy a prestar plata para pagar a los acreedores, o ustedes los voy a emplear donde sea y paguen. Solo bastó una palabra de ese hombre de Dios para que esta mujer tuviera fe en Dios y hiciera lo que ese varón de Dios le dijo. Yo no sé si tú crees. Y ahí esa mujer seguía llenando y seguía llenando. Cada vez que se llenaba más, esa mujer era radiante en su fe. Se había olvidado ya de cuántas vasijas había llenado. Y sus hijos acarreando la felicidad. Llegó a ese hogar. Se envolvió la presencia de Dios, mostrándoles que el que cree en Dios nunca será avergonzado. Tu problema es tan pequeñito. De esa mujer era muy grande, pero así tan grande era su problema, grande fue su fe. Y grande fue su obediencia. Y cuando ya está terminando, le dice, hijito, trae más. Y mamita, ya no hay más. Cesa de salir el aceite. Y después saca. El aceite en Israel es materia prima. Es de valor. No cuesta caro, pero es necesario. Pero ese aceite lo empezó a vender, la gente necesita para vivir. Y seguro que agarraba, esta tinaja es de doña Berta, anda, llévale primero y dile, mire doña Berta, nosotros tenemos harto aceite, queremos venderle. Si ella quiere se queda. Y va, Bertita, cómo no, hijito, ¿y de dónde es este aceite tan lindo? Parece que hubiera salido de otro lado. Sí, le vendo a tantos. Y ahí va vendiendo y vendiendo y vendiendo, que le sobró todo. Cuán temerosa era esta muchacha, que cuando llenó las tinajas fue donde el profeta y le dijo, pasó lo que dijiste, ¿ahora qué hago? Paga tus deudas y lo que sobre, disfrútalo con tus hijos, vive con ello. ¿Sabe qué es lo que nos pasa a nosotros? Por eso que erramos, porque le pedimos a Dios y Dios nos contesta y nos bendice con dinero para nuestras deudas, para nuestros problemas. Y nosotros agarramos y decimos, el 40% voy a pagar y el 60% lo voy a disfrutar. Paga primero tus deudas. Le pediste para eso al Señor. El Señor quiere sacarte de eso. Te va a dar después y vas a multiplicar las cosas y vas a disfrutarlo en paz.
Dios ha bendecido, te ha dado un trabajo a ti. Y quiero decirles esto de corazón, pero que viene desde el corazón de Dios. Dice que el trabajo es regalo de Dios. Todos los trabajos del mundo, en todas las edades, es un regalo de Dios, aunque seas creyente o no seas creyente. Dios es bueno. Él hace salir el sol para buenos y malos. En este momento yo le pido que usted recuerde cuántos trabajos le dio Dios. Acuérdese cuántas veces lo sacó de sus problemas. Acuérdese de cuántas cosas le ha dado. Ahora voy a hablar de lo espiritual. Dios quiere que les creas las promesas al Señor y que el Señor te dice: ¿qué tienes tú en tu casa? Esta es la casa del Espíritu Santo. ¿Qué tienes tú? Y sabe que el aceite es símbolo del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tienes tú en tu casa? Yo no tengo nada, solo tengo al Espíritu Santo de Dios. Y tengo en una pequeña vasija que es esta, mi corazón. ¿Y sabes qué? El Señor dice: vierte sobre las vasijas vacías. Háblale a la gente, dile del amor, dile de Dios. Lo que decía Manfred aquí, decía: caramba, si mostráramos el amor de Dios, diferente sería lo que creyeran los demás. Estamos juzgándoles, estamos diciendo: te vas a condenar, te vas a hacer esto. Queremos poner reglas en vez de vivir un cristianismo de poder y gloria, donde ese aceite que tú tienes que darlo y nunca se va a acabar. Vas a llenar vasijas y vas a seguir llenando y llenando, porque sale y brota de ti. Recuerda que cuando hables a alguna persona, esas tus palabras, si son con consejo de Dios, están yendo con el aceite del Espíritu Santo de Dios. No hablas cualquier cosa, no comunicas cualquier cosa, estás hablando de parte de Dios y eso sale con aceite. En este instante lo que yo te estoy hablando viene impregnado del Espíritu de Dios para que entre en tu vida y te diga: para aquel que cree, todo es posible. Ya basta de ahogarte en tus problemas, ya basta de creer a medias. Obedece a Dios y serás enaltecido, porque Dios es fiel. Fiel. Fiel es Dios. Y se multiplicará. Y se multiplicará. Cuanto más des, más vas a tener. Séme fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Cuando tú le eres fiel en lo pequeñito, es porque sabes reconocer que Dios está ahí, que no es tu sabiduría, que no es tu fuerza, que no es tu impulso, es Dios dándote la bendición. Cuando venga lo demás, el Señor dice: me has sido fiel en lo poco, puedo confiar en darle lo mucho, porque sé que su corazón no va a estar pegado a esas cosas, sino está pegado a mí. Esa mujer avergüenza mi fe. No sé ni su nombre, pero es poderosa en Dios. Es poderosa en Dios. En este momento yo te pido que cierres tus ojos, agacha tu rostro. El Señor dice que no da la fe por medida, no da ni su amor. El Señor quiere que tú des pasos de fe. Cuando el Señor te dice: haz esto, hazlo, porque fiel es el que ha prometido. El Señor está llamando a un pueblo a vivir por fe, a vivir en el amor de Dios. Tu futuro, si lo construís con Dios, será excelente. No te quieras parecer a otra persona, no quieras ser igual que el otro, no lo imites. Sé tú, no critiques, aprende a ser ejemplo. Los apóstoles echaron a la suerte. Yo no sé cuántos de ustedes están echando a la suerte su vida. Yo no sé cuánto están echando la suerte a la vida de sus hijos, aventurándose a que su casa no esté edificada con la palabra de Dios.
donde están tolerando que sus hijos sean envueltos como la serpiente, envolviendo sus mentes, sus corazones, a los esposos que te cuentan mentiras, que te hablan de cosas y no son verdad, y dejándolos envolver a mujeres ociosas que se ocupan de chismear y de hacer cosas, envolviéndose como la serpiente los envuelve, en vez de ser hombres y mujeres llenos de fe. En este instante yo quiero que ores con Dios, que le digas a Dios sinceramente, porque quiero decirte que la fe que tú tienes es pequeñita, pero se vuelve como un arbusto gigante. Tú puedes decir: pastor, pero tu fe es más grande. Es que le he hecho crecer a través de creerle a Dios, y tú puedes hacerle creer. Con ese pedacito puedes mover montañas de problemas. Hoy día el Señor te dice: hazlo. Si Dios dice: sal, vive solo, hazlo. Anda, ve a este lugar, hazlo. Cree, yo pagaré tus deudas. Lo va a hacer, lo va a hacer. Porque fiel es Dios, fiel es Dios. Padre, he compartido tu bendita palabra, Señor. Estos ejemplos en la Biblia, Señor, son para que nosotros veamos que hay personas que te creyeron a lo sumo e hicieron, Señor. También podemos ver otros ejemplos de personas que no creyeron y vemos su futuro también, Señor. Padre, yo oro por todos mis hermanos en este lugar, para que tú les hayas hablado a su corazón y les muestres de que ellos son los que van a escoger. La muerte y la vida están delante de ellos. El bien y el mal escoge tú, dice Dios. No eches la culpa a nadie. Tú eres el que decides. Tú eres el que le crees. Tú eres el que estás echando suerte a las circunstancias de tu vida, a los momentos de tu vida. Estás aventurando tu vida y aventurando la vida de tus seres queridos. Habla con Dios en este momento. ¿Por qué no le dices? ¿Por qué no le pides perdón por tus malas decisiones? El Señor no se va a enojar. ¿Por qué no le dices: perdón, porque hasta hoy me doy cuenta que yo soy el que decido, yo soy la que decido? Señor, he leído tu palabra, pero sigo haciendo como yo pensaba. Señor, tengo más confianza en la gente que me va a ayudar que creer y esperar en ti que lo vas a hacer. Señor, ayúdame. Señor, mire esta mujer. Yo también quiero ser así. Quiero ser obediente. Señor, sé que mis decisiones en ti serán para el bien de mis hijos, y mis malas decisiones serán para en contra de ellos. Hable con Dios. Hable con Dios. Sabe que en este momento eres tú con Dios. La palabra ha sido dada, el Señor ha hablado, mas ahora es tu fe y tu respuesta. Habla con tu papito. Y si tú sientes en este momento, por ahí está tu hijo, tu hija, tu esposa a tu lado, tu esposo, con fe ora por esa persona. Sabes que ya no pelees, ya no luches, no trates de cambiar el mundo. Deja que Dios lo cambie. Deja que Dios intervenga en tu casa. Y el Señor da una promesa para aquel que cree. Todo le es posible. Cree, cree. Que tú, mi Señor, no hay comparación. Hable con el Señor. Eres nuestro vivir. Ora por esa persona de tu lado. ¿Sabes qué? No sabes cuánto está pasando. Tu presencia. Señor, ayúdalo. Señor, que aprenda de esa mujer, que no eche suerte en su vida, que no juegue. Yo hago esto, yo voy aquí, yo hago esto, yo voy allá. He probado, he visto. Hazlo, hazlo, el Señor te va a responder. Amor, Tú has creído en un Dios vivo, donde yo real. libre soy y vergüenza no hay. Todos nos hemos equivocado, todos. Tu presencia. Todos le hemos fallado. No mires la paja en el ojo ajeno, mira tú. Todos hemos fallado.
Santo Espíritu, te invito aquí. El Señor quiere hacerte vivir como estas mujeres y hombres de fe. Dios quiere ayudarte. Tu gloria es lo ¿Por qué te que peleas con Dios si tú eres el culpable? anhelamos hoy. Pide Y ayuda. ser llenados de tu presencia. De tus decisiones. Tú traerás bendiciones a tu casa o traerás problemas. Tú has nacido para ser una bendición. Tú has nacido de nuevo para ser una bendición. Te bendeciré y serás una bendición. Que tú, mi Señor, Papá, no hay comparación. Eres ayúdanos. nuestro vivir. Ya basta de echar suerte. No busques la mujer de tu vida, Dios te va a decir. No busques el hombre de tu vida, Dios te va a hacer. No eches a la suerte. He probado, he visto. Cuando te salga un De trabajo tu y otro, dulce dos o tres, y amor, tengas que escoger, pídele donde guía a yo Dios y créele. libre soy, y vergüenza no hay. El Señor te ama. El Señor quiere guiarte. Tu presencia. Los que son guiados por Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu Santo. Santo Espíritu, Levántate. te invito Pon tus manos hacia el cielo. Pónganse de pie. y denle gracias a Dios. Comiencen a hablar ahí con Dios. Atmósfera, tu gloria. Dele es lo gracias. que anhelamos Dele gracias. hoy, y ser llenados de tu presencia. Ya no eches suerte. Has orado. Créele. Espíritu, Tú te invito aquí. Cree. Inúndanos. Y Él lo hará. Y Él lo hará. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Gloria es lo que anhelamos hoy, y ser llenados de tu presencia. Santo Espíritu, te invito. Dios quiere hacerlo. Inúndanos, llena la atmósfera. Oh, dile a Tu papá. gloria es lo que anhelamos Papá. y ser llenados de tu presencia. Dios quiere ahí ser en ti. Tu presencia. Tu presencia. Dios, tu presencia. Que sepa, que tenga fe poderosa, Señor. Déjanos ver el mover de tu presencia, experimentar tu poder y tu grandeza. Oh, Dios. Déjanos ver el mover de tu presencia, experimentar tu poder y tu grandeza. Déjanos ver el mover de tu presencia, experimentar tu poder y tu grandeza. Déjanos ver el mover de tu presencia, experimentar tu poder y grandeza. Dios, Santo Espíritu, te invito aquí. Dígale. Inúndanos.
Dios quiere llenar Tu siempre. gloria es lo que anhelamos hoy y